La gran pregunta es, cuando vemos este video, recordamos lo que pasó en la crucifixión de Jesucristo, su muerte y su padecimiento. ¿Qué sentimiento tenemos nosotros sobre eso? ¿Verdad que el primer sentimiento de nosotros es lástima? Sí, lástima, ¿verdad? Y déjenme decirle, hermanos, que lo que el Señor, lo que menos es el Señor, es mucha lástima. El Señor no está esperando que nosotros tengamos lástima de lo que Él sufrió. Lo que está esperando es que tengamos un corazón agradecido por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, que esta película o estos recuerdos o esta historia que está en la Sagrada Biblia no traiga a nosotros lástima ni pesar, sino que traiga un sentimiento de alegría, de gozo y sobre todo de agradecimiento por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo, ¿no? Hoy es un día especial para toda la iglesia del Señor. Hoy es un día especial para todos los creyentes, hermanos. Es un día especial para la familia cristiana, para todos aquellos que formamos su iglesia. Hermanos, hoy es un día que celebramos la resurrección de Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos con gran alegría, con gozo, la victoria que Él tuvo sobre la muerte, hermanos. Este video que acabamos de ver es parte de lo que Él padeció en su crucifixión y su muerte. Pero ese resultado que nosotros vamos a ver es que la resurrección de Jesucristo no solo siempre ha sido y será que, hermanos, un motivo de ataque y de controversia de parte de todos los incrédulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la resurrección para los incrédulos es algo imposible, es algo que no se puede creer. Ese acontecimiento es único y real en la historia del mundo. Esa es la base fundamental de nuestra fe. Nosotros como cristianos, como creyentes, la resurrección de Jesucristo es la base fundamental de nuestra fe, porque la resurrección de Cristo garantiza la gran veracidad del mensaje cristiano. El apóstol Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 15, 14, le dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y es verdad, si Cristo no resucitó, ¿qué predicamos nosotros? ¿De quién predicamos nosotros? ¿De un Cristo que está muerto todavía en la tumba? Nuestra fe es vana al predicar de un Cristo vivo, de un Dios vivo, si estuviera todavía en la tumba. Es muy diferente cuando hablamos de Cristo que cuando hablamos de Mahoma, de Buda y de los demás, porque todos los demás aún yacen en esa tumba. La tumba de Cristo está ¿qué? Vacía, porque Él se levantó, Él venció la muerte, Él resucitó. Entonces, hermanos, es algo totalmente, hermanos, inadmisible para los que no creen, porque los que no creen dicen: no, es imposible, una locura, eso es algo que no es verdad. Pero para nosotros que creemos, la resurrección de Cristo, hermanos, es la culminación de la historia, es la confirmación que la salvación de un hombre no es una ilusión, que la salvación del hombre no es un cuento de hadas, sino que es una realidad, es una victoria decisiva sobre todo mal y toda la memoria del hombre. La resurrección de Cristo confirma que tu salvación y la mía son reales. Por lo que el Señor nos enseña en su palabra, siempre nos lleva a decir que vamos a ser salvos, que la salvación viene por Jesucristo. Y la resurrección nos confirma que esa promesa es verdad. Leamos lo que dice el apóstol Mateo sobre la resurrección de Jesús en Mateo 28. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice Mateo 28, dice: pasado el sábado, cuando ya apuntaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un fuerte terremoto, pues un ángel del Señor que había bajado del cielo se acercó al sepulcro, removió la piedra que encerraba la entrada y se sentó sobre ella. Resplandecía como un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los soldados que guardaban el sepulcro se echaron a temblar de miedo y se quedaron como muertos. Entonces el ángel dijo a las mujeres: no temáis, yo sé que estáis buscando a Jesús al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como tal lo anunció.
venid y ved donde lo habían puesto. Ahora marchaos a prisa y anunciad a los discípulos que Jesús ha resucitado de entre los muertos y que va delante de ellos a Galilea. Allí lo veréis. Esto es lo que yo tenía que decirlos. Las mujeres se alejaron rápidamente del sepulcro, asustadas, pero al mismo tiempo llenas de alegría. Corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En esto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús entonces les dijo: no tengas miedo. Id a llevar las noticias a mis hermanos. Decirles que se dirijan a Galilea y que allí puedan verme. Hermanos, leyendo este relato nosotros encontramos muchas enseñanzas interesantes que nos exhortan a mirar, a revisar nuestra fe. Nos exhortan a mirar y cómo estamos nosotros caminando sobre el tema de la resurrección, si estamos en realidad creyendo o no creyendo. El primer versículo nos dice que pasado el sábado, cuando ya apuntaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro, ¿verdad? Ellas fueron en busca del cadáver del maestro. Esto era una costumbre que había en ese entonces, después de que lo sepultaban, las familiares iban al sepulcro y lo buscaban y lo ungían y lo llevaban al entierro, a otra parte donde pudiera descansar su cuerpo. Ahora, preguntémonos, ¿por qué ellas se dirigieron al sepulcro para buscar el cadáver de Jesús? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué María Magdalena y otra María fueron al otro día, después del tercer día, por qué fueron al sepulcro a buscar a Jesús? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué ellas fueron? Si ellas habían escuchado, al igual que todos los apóstoles, ellas habían escuchado por boca a su maestro, por boca al propio Jesús, que él resucitaría al tercer día. Entonces, ¿por qué fueron ellas a buscarlo si ya sabían que él tenía que resucitar? ¿Por qué? Porque él resucitaría al tercer día. Hermanos, ellas fueron en busca del cadáver del maestro, ¿para qué? Para ungirlo. Porque era la costumbre, o sea que ellas no habían escuchado, no habían entendido, no habían comprendido la palabra del Señor. Ellas iban en busca de un cadáver, pero el Señor les ha dicho que él se iba a levantar de entre los muertos. Entonces, yo pienso que la razón por la que ellas se dirigieron al sepulcro fue porque ellas, al igual que nos pasa a nosotros hoy en día nosotros oímos, pero no escuchamos. Y por no escuchar, no comprendemos. Y por no comprender, no entendemos. Nosotros oímos la palabra de Dios, pero no la escuchamos. Y una cosa diferente es oírla y escucharla. Cuando decimos oír es porque nos entra por aquí y nos sale por allá. Cuando decimos escuchar es porque oímos y retenemos y nos queda en nuestra mente, en nuestro corazón y comenzamos a meditar en ella porque estamos escuchando. Y si tú escuchas la palabra de Dios, si escuchas la voz de Dios, ¿vas a qué? Vas a comprender lo que está pasando, vas a comprender lo que pasó, vas a comprender. ¿Y qué pasa cuando comprende? Vamos a entender lo que se está viviendo en la vida. Ellas no han comprendido, ellas no sabían cuál era la verdadera identidad de Jesús. Si nosotros conocemos, hermanos, y comprendemos cuál es la verdadera identidad de Jesús, no solamente vamos a entender el verdadero significado de la resurrección, sino que vamos a creer en la muerte, vamos a creer en su resurrección, vamos a creer en su palabra, en su mensaje y en sus promesas. Y de esta manera nosotros podemos vivir una vida cristiana, realmente lo que es una vida cristiana. Si nosotros escuchamos, comprendemos y entendemos, vamos a creer lo que pasó ese día y el motivo y lo que trae a nosotros el resultado de la resurrección, hermanos. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la identidad de Jesús? La palabra de Dios nos enseña en todas las páginas que Jesús es el Hijo de Dios. Miramos lo que dice Mateo. Mateo nos dice que Jesús no es nada más y nada menos sino el Hijo de Dios. Mateo 3, 16, 17 dice: una vez bautizado, Jesús salió enseguida del agua. En ese momento se abrieron los cielos y Jesús vio que el Espíritu de Dios descendía como una paloma y se posaba sobre él.
y una voz proveniente del cielo decía que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, yo quiero que le digas al que tiene al lado, o cuando salgas a la calle, le digas al que vea por ahí: si tú no sabías, Jesús es el Hijo de Dios. Y si no lo sabías, hoy estamos celebrando, estamos gozosos celebrando ¿qué? La resurrección de ¿quién? Del Hijo de Dios. ¿Por qué tenemos que estar nosotros gozosos hoy? Porque hoy estamos celebrando la resurrección del Hijo de Dios. Entonces, si el vecino que está a tu lado hoy, o el vecino de tu casa, o tu compañero de trabajo, no sabía que hoy es resurrección del Hijo de Dios, hermanos, tú tienes la autoridad y la obligación de compartir eso. Que hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús y que Jesús es el Hijo de ¿quién? De Dios. Hermanos, al parecer, por lo que leemos, ellos no habían comprendido que Jesús era el Hijo de Dios. Y es esa misma razón la que encontramos que ellas llegaron a la tumba en busca del cadáver, que para prepararlo. Si ellas hubieran entendido, comprendido y supieran lo que el Señor que había dicho era verdadero, no habían ido a la tumba a buscarlo. No han perdido el tiempo de ir a tumba a buscarlo porque sabían que Él no estaba ahí, Él había resucitado, ¿verdad? Ahora, veamos en el versículo 2, nos dice que de pronto se produjo un fuerte terremoto, pues un ángel del Señor se había bajado del cielo y se acercó al sepulcro, removió la piedra que estaba a la entrada y se sentó sobre ella. ¿Verdad? Sí, estamos hablando de Mateo 28:2. Se sentó sobre gracias, pastora, por perderme el libro. Se sentó sobre ok, entonces dice que de pronto se produjo un fuerte terremoto, pues el ángel del Señor que había bajado del cielo se acercó al sepulcro, removió la piedra que cerraba la entrada y se sentó sobre ella, ¿verdad? Entonces vemos que estos versículos que nos muestran aquí nos enseñan. En otra versión dicen que las mujeres cuando iban de camino hacia la tumba, entonces pensaban: ¿quién irá a remover esa piedra tan grande que colocaron en la entrada de la tumba? En otra versión dicen: ellas estaban preocupadas que quién iba a remover la piedra para poder entrar a sacar el cuerpo del Señor. Entonces, en este versículo vemos que las mujeres encontraron algo inesperado. Ellas se sorprendieron al ver que no estaba la piedra en su lugar, sino que la piedra la habían corrido. La palabra de Dios nos dice que ellas hallaron removida la piedra del sepulcro, ¿verdad? Ahora, pensemos por un momento, ¿por qué ellas encontraron la piedra removida? A primera vista, yo sé que todos vamos a pensar, y la lógica sería: pues la piedra se removió para que Jesús saliera, ¿verdad? Y no es así. Porque Jesús no necesita puertas para salir ni para entrar. Jesús es un espíritu. Ellas pensaron, todo el mundo pensaría: no, es que la piedra la removieron ¿para qué? Para que Jesús saliera, ¿no? Y la piedra no había sido para que Jesús saliera. La piedra fue removida ¿para qué? Para que ellas entraran, para que pudieran entrar a cerciorarse que en realidad Jesús había resucitado, no para que Jesús saliera. Entonces, esa piedra espiritual, hermanos, fue removida. El Señor ha removido la piedra de ese sepulcro espiritual. ¿Para qué? Para darnos entrada libre, para que nosotros podamos entrar libremente a Él. Pero desafortunadamente, hermanos, muchos creyentes hoy se encuentran en una tumba del pecado, sellados con la piedra de la apatía, del desánimo, de la incredulidad, del rencor, de la ira, de la envidia, y nos separan, no nos dejan pasar a ese lugar. Pero esas mujeres hallaron la piedra del sepulcro removida, no para que Jesús pudiera salir, sino para que ellas pudieran entrar, hermanos. De esta manera, hermanos, hoy existen piedras que tienen que ser removidas de nuestro corazón. Hoy necesitamos, hermanos, remover esas piedras de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos entrar en una genuina relación y comunión con Dios. En una genuina relación y comunión con el Hijo de Dios, con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora veamos, hermanos, que la resurrección
nos lleva a un encuentro personal con Jesús. La resurrección de Jesús nos lleva a un encuentro personal con Él. Es un encuentro que transforma las vidas, un encuentro que transforma actitudes, un encuentro, hermanos, que completamente voltea la vida del que se encuentra con Él. Podemos verlo en la vida, hermanos, de los discípulos. Ellos cuando Jesús fue retenido, ellos se asustaron y se escondieron. Pero cuando Jesús se les presentó, se transformaron ¿a qué? A personas valientes que predicaban sin miedo y sin temor. Entonces, un encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado, produce en nosotros paz y gozo, hermanos. Y lo principal, hermanos, que nos convierte directamente en ¿qué? En misioneros. Que prediquemos, que enseñemos, que compartamos lo que está pasando. Versículo 8 dice: las mujeres se alejaron rápidamente del sepulcro y asustadas, pero al mismo tiempo llenas de alegría, corrieron ¿a qué? A llevar la noticia a los discípulos. Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿la resurrección de Cristo te llena tanto de gozo, de paz y de alegría que tú sales a la calle corriendo a predicar, a compartir que Jesucristo resucitó? ¿Que Jesucristo volvió a la vida? Eso es lo que nos exhorta a nosotros el día de hoy, hermanos. El Señor está demostrando que las mujeres estaban asustadas, pero al mismo tiempo llenas de alegría, de gozo. Y hermanos, es que compartir, predicar, créeme que no es fácil. Yo no me paro aquí, hermanos, hoy creyendo que soy un super pastor. Yo me paro de aquí hoy con temor y con temblor, porque sé que cada palabra que sale de mi boca no puede ser de mi sabiduría, sino que ser con la sabiduría de Dios, porque cada palabra que sale de la boca puede destruir o puede construir. Y todos los predicadores, yo sé que todos los predicadores, los hombres que predican la palabra de Dios, hombres y mujeres, cada vez que se paran en el púlpito se paran temblorosos. Ustedes me podrán ver a mí que yo estoy aquí tranquilo, pero por dentro yo estoy temblando, porque estoy enseñando que la palabra de Dios. Entonces ellas salieron asustadas, pero al mismo tiempo iban alegres. Corrieron ¿a qué? A llevar la noticia a los discípulos. ¿Por qué nosotros, después de 2000 y pico años, no tenemos el mismo sentimiento? ¿Por qué simplemente nos quedamos con el sentimiento de ay, lástima, pobrecito, cómo tuvo que haberle dolido? Mire cuántos latigazos, mire cuántos le hicieron. Pero ¿por qué esa acción que tuvo el Señor? ¿Por qué no produce en nosotros, hermanos, esa alegría, ese gozo? ¿Y por qué no nos da a nosotros el ánimo de salir a la calle y predicar y enseñar al mundo que Jesús resucitó, que Jesús no está muerto, que Dios mandó a su Jesucristo para salvarte a ti y a mí de una muerte eterna? Versículo 9 dice: en esto Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús entonces les dijo: no tengáis miedo, id a llevar las noticias a mis hermanos, decirles que se dirijan a Galilea, allí podrán verme. Tenían miedo, pero les fue cambiado por gozo. Y con gozo ellas fueron a ¿qué? Las buenas nuevas. Ellas tenían miedo, esa palabra de Dios. Pero luego dice que el Señor le dice: no tengan miedo, vayan y prediquen, vayan y díganle a mis hermanos qué está pasando, qué vieron, que yo estoy vivo. Entonces ellas tenían miedo, pero ese miedo fue cambiado ¿qué? Por gozo. Y con el gozo que les llegó a ellas fueron las buenas nuevas a todos los restos discípulos. Ahora, acordémonos, hermanos, que la palabra de Dios también nos enseña que al momento del arresto de Jesucristo, todos los discípulos que hicieron huyeron, ¿verdad? Todos se escondieron, todos huyeron. Pedro lo negó, el otro se escondió. O sea, todos salieron corriendo. ¿Por qué? Porque tenían el temblor. Ellos salieron corriendo y después de que fue Jesús crucificado, ellos se encontraban escondidos con miedo, ¿cierto? Eso lo vemos en los relatos bíblicos. Cuando lo apresaron, se perdieron todos con susto. Y cuando ya fue crucificado, que vieron que está muerto, se escondieron. Dice la palabra de Dios que estaban escondidos con miedo. Pero ¿qué pasó? Que Jesús se le apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Tenían miedo. Les dijo: paz a vosotros, hermanos. Y desde ese momento que Jesucristo se apareció, les dijo: paz a vosotros. Desde ese momento su miedo fue quitado. Y comenzaron a vivir las enseñanzas que Jesús les había compartido antes de morir. Tuvo que haber pasado la resurrección.
y tuvieron que haber visto a Jesús en persona para que puedan comenzar a vivir las enseñanzas que Jesús les había hecho. Por decir algo, en Juan 14, 27, les decía: Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Eso les decía Jesús, las enseñanzas. Y ellos tuvieron que verlo en vida nuevamente después de la resurrección. ¿Para qué? Para creerlo. Juan 16:33 dice: en estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. El Señor nos está hablando claramente que no tengamos miedo, tengamos paz, porque Él está con nosotros. Y tú puedes ir a predicar, a compartir, a donde menos te imagines. No vas a ir con el susto de que no, porque el Señor va contigo. Y el que va a hablar es el Señor. Tú solamente coloca tu boca y Él te la va a llenar. Tú solamente coloca tu corazón y Él te lo va a llenar. Hermanos, y esta paz que trajo ese encuentro con Jesús los acompañó durante todo el resto de sus vidas. Dice la palabra de Dios que por esta paz que ellos tuvieron en su corazón fue que pudieron predicar el mensaje del Señor sin temor, a pesar de que pudieran padecer persecución, prisión, angustias, escasez, azotes o martirios. Esa paz fue que le dio a ellos la valentía. ¿Para qué? Para ir a predicar el evangelio, para ir a compartir la salvación, para ir a anunciar que Jesús había resucitado. Y esa paz no solamente es para los discípulos, esa paz es para ti y para mí. Y esa responsabilidad que el Señor le estaba dando a los discípulos y que le dio a Marta, a María, a María y a la otra María, es para ti y para mí. Vayan y compartan, vayan y prediquen, vayan y anuncien que yo he resucitado, que yo estoy vivo, que yo vencí la muerte, hermanos. Entonces, hoy debemos preguntarnos si la resurrección de Cristo produce en nosotros esa misma paz, ese mismo gozo, ese mismo deseo que nos alienta a compartir esas buenas salvación. Yo te pregunto a ti, ¿la resurrección de Jesús hoy te produce ese deseo de ir a compartir que Él está vivo? Amén. Nosotros, sus discípulos, tenemos la obligación, tenemos una orden dada por Él, un mandamiento, que hemos de ir a compartir la palabra del Señor. Un encuentro con Cristo resucitado desafía toda incredulidad. Si vamos a ver el libro de Juan, en el capítulo 20, versículos de 3 a 9, la Biblia nos enseña, hermanos, que Jesús estuvo 3 años con sus discípulos enseñándole muchas cosas, ¿verdad? Y entre ellas les comunicó que lo que había de acontecer y que tendría que Él morir y resucitar al tercer día. Eso Él enseñaba y les enseñaba y les enseñaba. Sin embargo, como lo afirma la Escritura, aún ellos no han entendido que era necesario que Él muriera y resucitara, ¿verdad? Veamos que los discípulos se mostraron incrédulos ante el hecho de la resurrección. En el libro de Juan nos dice que Pedro y Juan corrieron ¿a qué? A cerciorarse que era cierto que la tumba estaba vacía. Cuando llegó María a contarles, ¿qué hicieron Pedro y otro? Salieron corriendo a mirar si en realidad estaba vacía. Cosa que si tú lo crees, no tienes que ir a mirar. Si yo te digo a ti que hoy está de día, no creo que tenga necesidad de salir a mirar que sí está de día, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Pedro y otro? Salieron corriendo a cerciorarse si esto en realidad es cierto. Nos dice que Juan, enseguida, en otro versículo, nos dice que Juan creyó después de haber visto los lienzos. Ahora, otro de los discípulos, Tomás, ¿qué tuvo que pasar Tomás? Tomás tuvo que meter su dedo en las llagas de los clavos. Tomás tuvo que extender su brazo, ¿para qué? Para tocar el costado de Jesús. Juan 20, 27, 28 dice, luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, ¿creíste?
bienaventurados los que no ven y creen. Yo te pregunto a ti hoy tú eres un bienaventurado o eres un Tomás. Muchos de nosotros hoy tenemos que quitarnos la vestidura de Tomás y comenzar a vivir una vida de bienaventurados, a creer solamente por fe, no por vista. No creamos en Jesús porque simplemente se nos presenta con un cheque cada semana de $3,000. No creamos en Jesús porque hoy tenemos salud. Tenemos de creer en Jesús en las buenas y en las no tan buenas, porque ella es su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero recuerda que yo estoy contigo y yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, ahora tengamos en cuenta que la pasión, la muerte y resurrección de Jesús fue tan real para aquellos que estaban en ese entonces, ¿verdad? Fue real para ellos, porque ellos la vieron, ellos la vivieron, ellos, los relatos que están escritos fueron que la vivieron. Vieron la pasión, la crucifixión y la muerte, para ellos fue real. Pero para nosotros, para ti y para mí, es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú deseas agradar a Dios, si tú deseas llamarte cristiano, tienes que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos dice que la salvación y la vida eterna son solo ¿para qué? Para los que creen. Eso dice la palabra de Dios. Los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Creer en la resurrección de Jesucristo es un requisito, hermanos, un requisito indispensable para ser salvos. No me crean a mí, crean la palabra de Dios. Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Entonces, vemos, hermanos, que el creer, la fe, es indispensable. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Eso dice la palabra de Dios. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. La pregunta para nosotros la pregunta para nosotros el día de hoy es: ¿verdaderamente que creemos que Jesucristo se levantó entre los muertos? Yo te pregunto a ti hoy, ¿verdaderamente tú crees, estás convencido, tienes convencimiento que Jesús se levantó entre los muertos? ¿O simplemente estamos como los religiosos que año tras año, van a sus procesiones, se laceran, se crucifican, lloran, gritan, hacen todo lo que sea? La pregunta mía es esa: ¿verdaderamente crees que Jesucristo se levantó entre los muertos? Hermanos, como creyentes, nosotros estamos familiarizados con el relato de la Biblia, ¿verdad? Con el relato de la resurrección de Cristo. Y sabemos que la resurrección de Cristo nos trae esperanza para la salvación, nos da seguridad para la eternidad y nos consuela en tiempo de dolor, ¿verdad? Sin embargo, otra pregunta para hoy: ¿la resurrección de Cristo ha cambiado en algo mi manera de vivir? ¿La resurrección de Cristo ha cambiado algo tu manera de vivir? Ese sacrificio que hizo el Señor enviando a su Hijo a la cruz del Calvario, ¿ha servido para que tu vida cambie? ¿Ha servido para cambiar nuestra manera de vivir? Yo pregunto, ¿qué tan a menudo pensamos acerca de la resurrección de Jesucristo? ¿Qué tan a menudo pensamos nosotros en la resurrección de Cristo? Cada año, en Semana Santa, mucha gente solamente piensan y hablan del tema de la resurrección de Cristo solamente el domingo de resurrección. O sea, cada año están pensando en eso. O debemos de pensar en esa resurrección, en ese sacrificio que Jesús hizo en un Calvario. Cada mañana que tú abras los ojos, el primer pensamiento es darle gracias a Dios por lo que Él hizo con su Hijo en la cruz del Calvario. Los discípulos creyeron al ver la tumba vacía, al tener un encuentro con el resucitado. Pablo era uno de los más grandes incrédulos y perseguidor de la iglesia, y él creyó en Jesús cuando tuvo un encuentro en el camino de Damasco. Tú y yo
conocemos a Jesús todos los días de nuestra vida, porque Él es el que nos da esperanza de vida. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, la verdad y la vida. Tú abres los ojos, yo abro los ojos cada mañana, yo respiro, yo puedo vivir la vida porque simplemente Jesús se place en la vida. Todo lo que tenemos nosotros proviene de ¿quién? Del Señor. Con todo lo que tenemos nosotros, con todo lo que sabemos, con todo lo que le conocemos diariamente, porque en cada situación, en cada necesidad, en cada problema, Dios está contigo. Dios está con nosotros. Él no nos abandona, no nos desampara, Él está con nosotros. Ahora, yo pregunto, los discípulos creyeron al ver la tumba vacía, creyeron en el encuentro y el resultado. Pablo se transformó y creyó porque tuvo un encuentro con Jesús. Nosotros, que tenemos un encuentro con Dios todos los días, ¿qué más necesitamos para creer en el Cristo resucitado? Esa es una pregunta que debemos dejar hoy en nuestro corazón. ¿Qué más necesito yo para creer en el Cristo resucitado? Para creer la bendición que trajo la resurrección de Jesús a mi vida. Hermanos, como iglesia, yo los invito hoy a que la resurrección de Cristo y la crucifixión no la veamos con sentimiento de lástima ni pobrecito, porque Jesús, Dios no necesita que lo pobreteemos, sino necesita que lo alabemos, que lo adoremos. ¿Con qué? Con acción de gracias. Él no hizo el sacrificio para que tú digas, ay, pobrecito. No, Él hizo el sacrificio para que tú entiendas y comprendas y vivas agradecido toda tu vida, que Él sacrificó a su Hijo en el Calvario por salvarte a ti y a mí de una muerte eterna. Hoy llevémonos en nuestro corazón esa pregunta: ¿qué necesito yo realmente para creer que Cristo resucitó y poder salir con gozo y alegría a compartir que Jesús, el Hijo de Dios, está vivo? Oremos, iglesia. Señor, damos gracias, Padre Santo, por esta tu palabra, Señor.